Comentábamos hace un ratito nomás de la publicación de un trabajo que ha llevado mucho tiempo, 6 años, si no recuerdo mal. Es un equipo grande de gente de varios países. Hablamos de Argentina, puntualmente de Misiones, pero también de Tucumán, de Buenos Aires, de gente de la Universidad Uruguaya de la República en Montevideo, gente de Brasil que han ido trabajando entonces. Y bueno, este trabajo, después de todo este tiempo, finalmente ha sido publicado. Estamos en línea con el doctor Darío Cardoso. Darío Cardoso es doctor en Ciencias Biológicas, investigador de CONICET y uno de los autores, autor principal en este caso, del trabajo del que estábamos hablando. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Miguel. Buenas tardes para todos. Bueno, hablemos un poco de este trabajo, sobre qué es y por qué reunió a gente de varios países, como mencionábamos. Bueno, sí, el trabajo, como bien mencionabas, digamos, fue realizado por un conjunto de gente. En realidad la ciencia ya hoy en día es multidisciplinaria y involucra a muchos grupos de trabajo, y en realidad este trabajo particularmente, en el cual estudiamos una serie de especies que tienen una distribución que abarca tanto Argentina, Bolivia, Paraguay, Brasil, requería de esfuerzos de muchas personas, entre los autores, que somos varios, pero en realidad hubo muchísima más gente involucrada en colectar ejemplares, en analizar ejemplares, en buscar ejemplares en los museos que están perdidos, que estaban y demás. Así que siempre se requiere de la ayuda de los colegas, y siempre es buena porque aporta a la pluralidad de ideas y a la concreción de un trabajo mucho más abarcativo, mucho más explicativo. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué especies? Además tiene muchas particularidades esto, ¿no? Ya nos vas a contar desde el punto de vista histórico y también desde el punto de vista estrictamente de la taxonomía, pero contanos un poco de qué bichito estamos hablando. Sí, el trabajo es en realidad una revisión de la asignación de nombres de especies de dos ranas, llamadas Physalemmus albonotatus, una, y otra Physalemmus fipifer en su momento, que después también involucra otra serie de especies, que una que se describió más adelante, que se llamó Physalemmus cookie, sí, acá en Argentina. Son varios nombres de especies que se fueron confundiendo a lo largo del tiempo, y que nosotros, a través de un análisis tanto de la morfología externa como de la anatomía esqueletaria, así como de cantos, análisis de sonidos de lo que emiten los anfibios para atraer a la hembra durante la etapa reproductiva, y el empleo también de secuencias de ADN, características de los renacuajos que tienen estos anfibios, nos permitió reordenar, describir unas 9 especies para la ciencia, y reordenar todo este grupo de especies y saber exactamente cómo es su distribución, que eso tiene importancia, tiene gran importancia, digamos, saber en qué distribución tiene cada especie, cada nombre que nosotros le damos, para las políticas de conservación de la biodiversidad, para conocer realmente cómo, en qué poblaciones, digamos, cuáles son las poblaciones que pertenecen a cada una de las especies, digamos. Está bien. ¿Esto por qué involucra gente de todos estos países que mencionábamos? Vos un poco lo estabas contestando recién, pero además hablamos de múltiples disciplinas, vos también lo mencionabas, es decir, aquí hubo gente de la genética, pero también hubo gente de otros lugares de la ciencia. Sí, siempre, por eso siempre se trabaja en colaboración con otra gente, buscando eso, buscando ser lo más abarcativo posible y dar la mejor explicación al problema en cuestión, que en este caso era el desconocimiento de qué era cada una de las poblaciones a lo largo de Argentina, Paraguay y Brasil, que estaban confundidos los nombres de las especies, ¿no? No sabíamos qué especie era y cuál era una especie y cuál era otra, digamos, porque este grupo tiene la particularidad de que son especies muy variables, todas se confunden muy fácilmente, porque dentro de cada especie la variación que tiene en cuanto al diseño, al patrón dorsal, a las características externas de estas ranitas,
son muy variables entre las especies y hacen que sean difíciles de identificar, ¿sí? Además, bueno, la gente de Uruguay, bueno, Francisco Colen particularmente, que es otro de los autores del trabajo, trabajó mucho tiempo con este grupo y tiene mucha experiencia, y fue el que se encargó de buscar los ejemplares en los museos de Europa, que en realidad los ejemplares de referencia con los que teníamos que comparar para poder identificar las especies estaban perdidos. Y como no los pudimos encontrar porque se perdieron por distintas circunstancias históricas, Francisco estuvo en el Museo de Viena, en el Museo de Historia Natural de Viena, en el Museo de Historia Natural de Milán, y buscando esos ejemplares que habían ido pasando entre distintos investigadores naturalistas europeos del siglo XIX, siglo XX, y que finalmente se perdieron. Eso nos llevó a que tengamos que designar nuevos ejemplares de referencia para posteriores estudios, digamos, ¿no? Bien. Además de describir una especie nueva. Bien, hablemos de eso, de la descripción de la especie nueva. ¿Cómo se pudo hacer? ¿Cómo apareció? ¿O cómo, para ustedes, cómo apareció esta nueva especie? ¿Por qué determinaron que es diferente a las que ya se conocían o ya estaban nombradas? Sí, la descripción de la especie nueva en realidad, ya desde un momento, las especies que estudiamos en realidad tienen toda una historia, y ya desde un momento cuando en 1993 Fernando Lobo, un herpetólogo, investigador de la Universidad Nacional de Salta, se da cuenta que en Argentina en realidad lo que se llamaba como Physalemmus algonotatus, que era una sola especie, en realidad eran dos cosas diferentes. Y él se da cuenta básicamente porque los ejemplares de distintas poblaciones, las de Salta, cantaban, tenían un canto de advertencia, un canto de anuncio que era diferente a los ejemplares que se había estudiado otro herpetólogo previamente, que era Avelino Barrio, en 1965, y él se da cuenta que el canto era diferente y dice, bueno, entonces acá hay dos cosas diferentes. Entonces, siguiendo los lineamientos que había dictado Avelino Barrio en 1965, Fernando lo que hace es describir una nueva especie que llamó Physalemmus cooki. Sin embargo, nuestro trabajo demuestra que estas especies, estas poblaciones que Fernando Lobo estudió en el norte de Salta, que sería lo que más el Chaco Seco, la región de Chaco Seco de Argentina, el canto de advertencia es igual al canto de advertencia que tiene Physalemmus albonotatus en el lugar donde fue descrito originalmente, que es en Cáceres, en Mato Grosso, en Brasil. Entonces así eso significaba que la especie que había descrito Fernando, Physalemmus cooki, no podía ser una especie válida, porque en realidad ya había sido descrita previamente como Physalemmus albonotatus. ¿Se entiende? Entonces, lo que Barrio en 1965 denominó Physalemmus albonotatus, que cantaba diferente a lo de la localidad tipo del verdadero Physalemmus albonotatus en Cáceres, en Mato Grosso, eso y todas las poblaciones que tenían ese mismo canto de advertencia eran otra cosa, que no tiene nombre, no tenía nombre. Claro. A todas esas poblaciones que son del Chaco húmedo, por decirlo a grandes rasgos, pero en realidad, bueno, involucra también Santa Fe, llega hasta el norte de Buenos Aires, fue la especie nueva que nosotros describimos, a la cual la llamamos Physalemmus cristini. Bien, ahora el camino que esto sigue, bueno, hablemos un poco de la publicación, ¿no? Es Herpetological Monographs, la revista científica especializada que publica este trabajo. Es una revista con referato. Contanos un poco de esto para la gente que por allí no conoce todo lo que significa una publicación de esta naturaleza. Sí, dado que la publicación era muy larga, básicamente porque involucraba muchísima evidencia y muchísimo estudio, porque además de eso hicimos un estudio de cada una de las publicaciones en las cuales se mencionaba a Physalemmus cooki, a Physalemmus albonotatus y a Physalemmus, que era la especie nueva, en lo que sea de la publicación. Hicimos una revisión de todo lo que se publicó históricamente y la asignamos el nombre correcto que le corresponde ahora. La publicación quedó extensísima y hay revistas científicas, digamos, que tienen como un límite para publicar en cuanto a número de hojas. Esta revista, que es una monografía, permite que se publiquen
revisiones grandes, digamos, trabajos grandes o trabajos que tienen una gran cantidad de literatura y de metodología y demás y de resultados. Es una revista de Estados Unidos, bueno, como dijiste vos, se llama Herpetological Monograph, y sí, es una revista con un referato. Esto uno envía a la publicación y obviamente se manda, la evalúa el editor primero, el editor envía a revisores externos a la revista o revisores asociados a la revista que la corrijan. Nos hicieron muchísimas correcciones, mejoraron muchísimo el trabajo, la verdad, y bueno, todo lo que conlleva eso es un proceso bastante largo hasta que finalmente logramos publicarla, digamos. Bien, bien. Bueno, te agradecemos mucho tu amabilidad, sabemos que no tenés mucho tiempo, Darío, y seguramente volveremos a estar charlando de este trabajo, que va a tener algún tipo de continuidad o con esta publicación se clausura esta línea de investigación. No, nosotros, bueno, yo particularmente mi trabajo en CONICET, mi línea de trabajo en CONICET es en una familia de anfibios de distribución sudamericana, centro y sudamericana, y dentro de ese gran grupo de anfibios Physalemus, el género al cual pertenece esta especie, también está incluido, y hay muchísimos problemas taxonómicos dentro de este grupo de Physalemus, porque una característica es que muchas especies se describieron durante el siglo XIX muy brevemente. Hay muchos problemas con la asignación de especies, y entonces seguimos trabajando con esto. Siempre tenemos para bastantes trabajos. Seguro. Darío, te mandamos un abrazo. Gracias, Miguel, gracias. Saludos a todos y muchas gracias. Charlábamos con el doctor Darío Cardoso, doctor en Ciencias Biológicas, investigador de CONICET, actualmente como docente en la UNAU también, y forma parte de un equipo de trabajo que hace muchos años viene trabajando en genética evolutiva. Acaban de publicar, como decíamos, este trabajo en una revista especializada de los Estados Unidos. La revista se llama Herpetological Monograph. El trabajo es el estatus taxonómico, estoy traduciendo del inglés, del Physalemus cookie. El investigador que publicó esto en su momento fue Lobo en el año 93, con la descripción de una nueva especie de Physalemus que llamaron Cristinae, ¿no? Lo decía recién Darío, en Argentina y en Paraguay. Hablábamos con Darío Cardoso. 1000 voces llenas de espíritu llenando el vacío.